Como recuerdo tu pelo negro, tu carita canela. Nació en La Ceiba, Atlántida, Honduras, el 26 de febrero de 1962. Músico, compositor y actor, amante de la naturaleza, pero sobre todo hondureño, un orgullo para nuestro país. Le canta al amor, a la alegría, a la esperanza. Dale play a la esperanza, dale play a la alegría, a la posibilidad de que mañana sea el día. Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión, deja que salga. Lleva en sus canciones ritmos, sabores y costumbres catrachas. Ella se alegra cuando llega el carnaval, ella se alegra cuando llega el carnaval, ella se alegra cuando llega el carnaval, ella se alegra. Reconocido nacional e internacionalmente. De un pescado muy popular, solo calales, solo calales. Cuando se saca la billetera, solo calales. Hoy les presentamos en blanco y negro a Guillermo Anderson. El acordeón, que suena la flauta y la caramba. A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Muy buenas, gracias por acompañarnos en un programa más de En Blanco y Negro. Este día con un invitado sin duda alguna que es el máximo referente de la música hondureña. Nos referimos al señor Guillermo Anderson. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Carlos. Gracias por tenerme. Bienvenido, tome asiento. ¿Ya extraña el calor de Ceiba cuando viene a Tegucigalpa? Pues lo que sucede cuando vengo a Tegucigalpa es que inmediatamente me siento subvestido. Digo, necesito una chaqueta, a veces aparezco con mis camisitas tropicales y se me olvida que hace frío aquí. Guillermo, ¿cómo era su vida siendo niño? Buena pregunta. Mi vida de niño... Yo fui un niño relativamente, que tuvo una infancia relativamente feliz. Privilegiada, una infancia privilegiada. Yo creo que todo niño, en este país, todo niño que nace teniendo el calor de un hogar, aunque las condiciones no sean, aunque no sea una cuna de oro, en este país todo niño que nace en un entorno donde recibe calor, donde es bienvenido desde el comienzo, ya es un inmenso privilegio. Y yo tuve la suerte de ser un niño bienvenido. Tuve una infancia con lo básico para tener una infancia digna. Tuve una muy buena educación, o sea, padres, un hogar donde la educación ha sido muy importante, donde ha sido muy importante la palabra, la letra, el libro, la buena música, el sentido del humor y una infancia donde se me despertó y mucho la curiosidad por la vida, por las cosas, por la biología, por mi entorno. Estuve siempre rodeado mucho de crecer en La Ceiba, crecí en el barrio Pedreritos, que está a la par del estero de La Ceiba, cuando el estero todavía era bastante silvestre, no era un estero, era una laguna
¿verdad? De las muchas lagunas de la costa. Entonces, de niño el lugar era como un paraíso para un niño curioso, ¿no? Curioso por los insectos, por las plantas, por los peces. Entonces, sí, fue un niño que tuvo una infancia esa, o sea, yo creo que también existe un mito, ¿no? O sea, yo creo que los niños que nacen con todo también tienen momentos de cuestionamiento, los niños sufren tremendamente por cosas que son de niños, ¿verdad? ¿verdad? Cosas a veces que son pasajeras, pero de niño uno las sufre tremendamente. Pero tuve una infancia, sí, relativamente feliz en relación a la mayoría de los niños en este país. Claro, ¿y de la escuela qué recuerda? De la escuela recuerdo, imagínate que no puede recordar uno de la escuela. Mis memorias tempranas de la escuela fueron un kinder con maestros cariñosos. Fueron los primeros libros, las primeras palabras, las primeras lecturas. Conste que yo llegué a la escuela sabiendo leer más o menos bien por mi abuela. Recuerdo maestros crueles también, recuerdo recuerdo el punto de vista de un niño en la escuela sobre todo lo que está ocurriendo, todas las cosas nuevas que ocurren. Debo decir que recuerdo el sentir lo que puede sentir un niño artista y lo que puede sentir un niño artista cuando el sistema no sabe qué hacer con él. O sea, el sistema no sabe qué hacer con los niños artistas. Los maestros no saben qué hacer con los niños artistas. Por supuesto hay excepciones, pero el sistema no sabe qué hacer, no sabe dónde poner a los niños que son artistas, qué hacer con ellos. No hay muchas formas de atender la inquietud de un artista. En aquel entonces era un poco más complejo. Era todavía más complejo. Así como quizás es más fácil para un niño que tenga facilidad para las matemáticas y las ciencias. Y aún así es difícil, ¿verdad? Pero sí recuerdo de alguna forma la incomodidad del niño artista, que el sistema, los profesores, hasta los otros niños no saben qué hacer con él. ¿A qué edad usted empieza a tener esa inquietud por la música, por ejemplo? Bueno, yo en realidad fue una cosa extraña porque, bueno, mi casa, mis padres muy musicales, ¿verdad? Mis padres pasan cantando, conocen mucho de música. Como te decía, la palabra era importante en mi casa, la poesía. Mis padres vienen todavía de un momento donde la palabra hablada era importante hablar bien, era importante, parte de la formación era saber poesía, ¿no? La poesía fue importante en mi casa. Es un romanticismo siempre también, ¿no? se citaba a los poetas en mi casa, se citaba, ¿verdad? Los superstars de la poesía, ¿verdad? Amado Nervo y toda esta gente, siempre se citaba, ¿verdad? Frases de poesía. En mi casa eso siempre estaba, había libros, desde muy pequeño he puesto libros de poesía. Y yo realmente yo creo que yo comencé queriendo primero ser científico. Yo realmente quería ser un entomólogo, yo quería estudiar los insectos. Yo quería estudiar los insectos, la botánica me fascinaba. Tenía un laboratorio chiquito, muy pequeño, tenía un laboratorio en mi casa donde sembraba semillas, donde coleccionaba insectos. Gané un par de ferias de ciencia, gané con un criadero de saltamontes que tenía, ¿verdad? Y hormigas, una fascinación con la naturaleza, con la biología, ¿no? Y no sé, por ahí, ¿verdad? Quizá empezó a aparecer más es un misterio cómo comienza a uno a sentir la música, ¿verdad? Es un misterio. Uno siente
que tiene afinidad con la música. Uno siente que puede seguir un ritmo, que una melodía le hace bien a uno, a los oídos, o sea, que uno siente un gran placer al escuchar una bonita melodía. Uno puede seguir un ritmo, entonces empezar a seguir un ritmo, ¿verdad? A volver loca a mi mamá tocando con los tenedores y los cuchillos en la mesa del comedor. Y uno empieza a ver que uno puede cantar a la vez que de las canciones pop de la radio, ¿verdad? Poder cantar. Y eso, creo que es el descubrir que uno siente un gran placer, un gran placer de escuchar y de reproducir lo que escucha uno musicalmente, de ese mundo, de esos sonidos armados, ¿verdad? La facilidad de distinguir sonidos, o sea, de yo agarrar una caja, ¿verdad? Y escuchar la variedad de sonidos que hay en una caja, ¿no? O sea, yo recuerdo de niño haber agarrado un hule, ¿no? Un hule, ponérmelo en la boca, estirarlo y hacer música. Música por todos lados, ¿verdad? Uno escucha, en todo uno escuchaba música. Yo recordaba, por ejemplo, todavía existía el tren de la compañía bananera. Tomar el tren, mi papá y con mi padre íbamos mucho a pescar. Tomar el tren a un pueblo cercano e ir siguiendo el ritmo del tren, ¿verdad? El tren llevaba un ritmo y yo iba escuchando el ritmo, iba haciendo canciones sobre el ritmo o sea, música en todos lados, música en el ambiente, y eso, por ahí uno se va dando cuenta, ¿no? Pero por ahí también, y esa facilidad con la música se encuentra con el mundo de la palabra, ¿no? Yo siempre pienso que los compositores, los que hacemos canción, partimos mucho de la palabra. Partimos mucho de la palabra. Y desde muy chiquito yo empiezo a jugar cambiándole la letra a las canciones de la radio. Empiezo a jugar, a armar, o sea, para que me quedaran perfectas las letras de las canciones de la radio, las letras inventadas que yo inventaba. Entonces, por ahí eso también fue una formación de estudiar la métrica, ¿no? En las palabras y todo. Entonces, por ahí van los elementos que van dándole forma, ¿no? a alguien que hace canciones. ¿Usted recuerda la primera canción que compuso? Yo recuerdo haber cambiado la letra de un bolero de mi papá. La primera canción que yo siento que compuse así formalmente era una canción... Escribía poesía también, yo de niño escribía poesía, ¿no? Que sí, eran poemas bastante escapistas, ¿verdad? Recuerdo el comienzo de una poesía que escribí, que cuarto grado, cuarto grado, que decía: Señor Pelícano, cómo deseo a veces poder cazar como caza usted los peces. Así comenzaba el poema. Entonces, de ahí le pedí que me enseñara a volar, ¿no? Para salir con él. La primera canción que recuerdo que escribí era también así de corte como irme a vivir a la montaña. La canción decía: allá en la montaña voy a hacer una casita a la orilla del río donde me voy a ir a vivir, ¿verdad? Ahí para pescar a la orilla del río, vivir ahí entre la naturaleza. Sí recuerdo esa canción. Es interesante, usted nos decía hace un momento de que la dificultad que existe en el sistema para poder apoyar a estos talentos, porque no cabe duda que hay muchos talentos en nuestras escuelas. ¿Cómo fue lo dificultoso para usted? Ya nos contó que su papá y su familia, pues muy culta, y en ese sentido no sé qué reacción tuvieron cuando ustedes vieron esa inquietud. Bueno, yo creo que en mi casa se vio como una extensión lógica del ambiente. O sea, no te voy a decir que mi casa es como que era un ambiente así muy culto y muy sofisticado. No, para nada. Era cultura general, pero era importante, ¿no? La formación, la lectura. Yo creo que el niño artista en la escuela se manifiesta de otras formas, hace cosas que parece que son que le parecen locuras y tonterías a veces a los maestros, a sus compañeros,
y el sistema no sabe qué hacer. No sabe qué hacer con un niño que en el cuaderno de matemáticas está dibujando cosas en torno a los números, está dibujando, está siendo más creativo con sus cuadernos, haciendo cómics, y los hace en el cuaderno de matemáticas porque no hay una clase que él puede tomar dentro o fuera de la escuela para desarrollar eso, ¿no? El niño que está tocando en el escritorio, cantando, haciendo cosas, y las hace porque no hay una banda en la escuela, no hay una clase de banda, lo que hay es una clase a veces aburrida, que llega la profesora y te obliga a que aprendas las notas, ¿verdad? Que aprendas cuáles son las corcheas y las semicorcheas. Entonces el sistema a veces interpreta al niño artista como casi como un desorden, ¿no? Como un desorden, no sabe qué hacer con él. Fíjate que yo agradezco mucho, por ejemplo, a 2 o 3 maestros que agradezco, toda mi vida voy a agradecer a 2 o 3 maestros que yo siento que reconocieron que yo era un niño artista, fíjate. Yo recuerdo que una pareja de maestros que eran gente que había viajado por todo el mundo, eran mis maestros de estudios sociales, que me escucharon. Yo cantaba con un banjo chiquito que había pedido que me compraran, y lo afinaba y cantaba, hacía 3 acordes en un banjo chiquito en 4º grado, imagínate. Con esos re, mi, la, con esos 3 acordes yo sentía que me tomaba el mundo, ¿verdad? Yo cantaba cualquier canción con esos 3 acordes. Y recuerdo un maestro, ese maestro que me dijo, bueno, ¿y vos qué haces? ¿Qué tocas? ¿No? ¿Y vos haces tu canción? Si yo hago mis canciones. Y a ver, cantame una canción. Y medio le canté una canción ahí. ¿Querés tocar mañana para la clase? Fíjate, yo di mi primer concierto en el 4º grado, frente al 4º grado. Y estaba, olvídate, me enfermo del estómago y todo. Pero yo fui y toqué mi banjito, mis 3 acordes, y canté mis canciones, ¿no? Una canción era sobre una niña que había salido de una aldea garífuna a vender cocos a la ciudad, y se había dormido y le había caído un coco en la cabeza, qué sé yo. Pero no mis canciones, hice mi primer concierto de 3 o 4 canciones frente a mi clase de 4º grado, porque tuve un maestro que me reconoció como tal, como niño artista, y me dijo, no, vení, canta para la clase, enseñar tus canciones, ¿verdad? Y con otros maestros fue más como la conexión, ¿verdad? Que ellos se conectaron, yo me conecté con ellos porque se desarrolla una complicidad, ¿verdad? Que el maestro, sabe, ¿verdad? Me entiende, entiende mi frecuencia. Y uno termina agradeciendo eso infinitamente, ¿verdad? Porque casi como que te permiten ser y te permiten, y te dicen, no, estás bien, eso es ¿verdad? Esto que haces vos es importante y vale la pena. Muy bien. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Estamos conversando con Guillermo Anderson, un amante de la naturaleza que lo ha llevado a la música. Ya regresamos. Ya volvemos con En Blanco y Negro.